Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana. Vamos a empezar la clase el día de hoy. El ponente de hoy no necesita presentación porque voy a ser yo, entonces ya me conocen, pero vamos a tratar de hacerlo algo un poquito más dinámico. Voy a tratar de concentrarme en conceptos como muy básicos. Me parece que la vez pasada estuve platicando con alguno de ustedes sobre cómo son y cómo podemos utilizarlos, y me dio la impresión de que todavía existen como muchas dudas al respecto. Entonces vamos a tratar de hacerlo bastante sencillo y a la vez rápido. Entonces vamos a hablar sobre los alérgenos recombinantes, en particular de los alergoides, pero vamos a mostrar cómo se generan estos alérgenos recombinantes y por qué los consideramos hipoalergénicos. Los objetivos de la clase específicamente vamos a ir desde la descripción de cuáles son los mecanismos inmunológicos en inmunoterapia, a explicar las diferencias que existen entre los diferentes extractos, principalmente cuál es la diferencia de los recombinantes versus los naturales, y vamos a mostrar los rangos de dosis sugeridas y su comparación con los extractos recombinantes, es decir, cómo vamos a seleccionar uno de otro y cómo vamos a llegar a esa dosis que tiene evidencia clínica en los cambios inmunológicos y en la mejoría de los síntomas con la disminución de uso de medicación. Los mecanismos inmunológicos vamos a explicarlos en dos fases. Esta ya la conocen muy bien, es la exposición a los alergenos y todos los cambios que suceden en relación a la interacción con el epitelio, la producción de alarminas, principalmente TSLP, interleucina 33, interleucina 25. Estas alarminas van a condicionar que las células linfoides innatas comiencen a secretar las interleucinas que más les gustan en el perfil de tipo TH2, interleucina 5, interleucina 3, interleucina 9, que son las que generadoras, al igual que con la interleucina 4, a favorecer la presentación de antígeno con la producción de cambio de isotipo en la interacción con las células B para la producción de una IgE específica, que se unirá a su receptor de alta afinidad, sensibilizando mastocitos y basófilos y dando así una sensibilización alergénica que en las exposiciones subsecuentes nos darán los síntomas relacionados con el órgano en el que se encuentra esta exposición, y a la vez, una vez expuesto o activado, vamos a tener manifestaciones a otros niveles, como podríamos darlo como parte de la marcha atópica o de la danza alérgica o de las comorbilidades alérgicas en un mismo paciente. La sensibilización a nivel respiratorio nos puede dar eventualmente la presencia de síntomas tanto nasales como pulmonares, o la presencia de una dermatitis atópica, incrementarnos el riesgo de la presencia de síntomas respiratorios o pulmonares, y la exposición de ambos la super, en las superficies donde esté alterada esta barrera. Con esta sensibilización, pues vamos a tener esta manifestación. ¿Qué es lo que queremos hacer en alergia? Prácticamente lo que necesitamos hacer es cambiar estos mecanismos inmunológicos. Nos vamos a basar principalmente en modificar la producción de estas alarminas, en modificar la producción de citocinas específicas eh, bloqueadas o reguladas a través de la interleucina 10 y el factor de crecimiento y factor transformante de crecimiento beta. Van a ser los principales inductores de células reguladoras, tanto células T reguladoras como células B reguladoras, para formar un cambio de isotipo específico en la producción de anticuerpos tipo IgG, principalmente IgG4, y a la larga nos van a dar esos cambios inmunológicos que tanto conocemos, que son mayor producción de IgG4, disminución de la IgE, aumento en las FOXP3, aumento en las B reguladoras, disminución en la cantidad de eosinófilos
y por lo tanto en una ausencia de respuesta ante la exposición de estos alergenos, donde también vamos a tener una participación importante de lo que es la interleucina 35 o IBM 35, que va a favorecer estos cambios inmunomoduladores hacia la tolerancia, que se logran específicamente con inducción de la inmunoterapia. ¿Qué otros mecanismos vamos a tener? Los mecanismos, en resumen, es la diferencia que existe entre las vías de administración. Hay una mayor inducción de células T reguladoras alergeno específicas en ambas vías de administración, puede ser subcutáneo o sublingual, el perfil de TH1 de TH2 hacia TH1 en ambas vías de administración. Hay una mayor apoptosis selectiva de células T en inmunoterapia subcutánea y hay una inducción similar de lo que ya habíamos hablado. IL-10, TGF-beta en ambos, con una mayor inducción de TH3 en la sublingual y con una mayor reducción de células linfodicinatas de tipo 2 con la administración subcutánea. Y en relación a la elevación transitoria y inhibición duradera de la IgE, ambas vías de administración lo pueden lograr. La disminución de IgE específica mayor con la administración subcutánea y un incremento gradual de la IgG4 y la IgA en ambas vías de administración con una mayor inhibición en la presentación facilitada de los antígenos por la vía subcutánea. Como se pueden dar cuenta, independientemente de la vía de administración, vamos a tener todos estos cambios inmunológicos en mayor o menor medida y lo que nos va a favorecer ahora es qué tipo de extracto o alergenos vamos a utilizar para la preparación de esta inmunoterapia. Prácticamente tenemos lo que es la preparación habitual de los extractos para inmunoterapia o los que conocemos como nativos. Me gustó mucho esta imagen porque podemos tener mucho más claro cómo es que sucede este cambio en la preparación. Vamos a tener este primer fuente alergénica, el ejemplo es el Phloem pratense, específicamente con los pastos. De la fuente alergénica lo que hacemos es la preparación del extracto con un mix en relación a las diluciones, y aquí es donde vamos a ver justamente cómo se generan tanto componentes alergénicos como no alergénicos, como proteínas relacionadas con la sensibilización, tanto alergenos mayores como alergenos menores. Se hace una especie de purificación para poder al menos garantizar su uso clínico sin ningún efecto colateral asociado a la, digamos, a la contaminación que se pudiera dar. Y al final tenemos lo que es el extracto para uso clínico, que es el que se va a testar o el que se va a probar para poder decir que tiene una composición al menos aproximada con una potencia específica. Y es aquí donde se basan la mayoría de las guías para dar un rango en relación a los microgramos o a las potencias de unidades en unidades alergénicas, en unidades bioequivalentes alergénicas, eh, o por proteínas nitrogenadas. Y al final del día, pues sabemos que cada extracto tiene sus diferencias en relación al rango y en la comparación a la estandarización. Quería mostrar esta imagen solo para que quedara un poquito claro cómo es que sucede este proceso de manera normal y es a lo que estamos más habituados. Pero, ¿qué sucede cuando hacemos una preparación con extractos recombinantes a los que posteriormente podemos ponerle el nombre de hipoalergénicos y finalmente el de alergoides? En realidad lo que vamos a tener es una recombinación del material genético de los componentes específicos para dicha fuente. En este caso, el ejemplo es Phleum y lo que vamos a hacer es recombinar al menos los alergenos mayores que necesitamos para esta inmunoterapia. En el grupo de los pastos, sabemos que el grupo 1 y el grupo 5 son los más importantes como alergenos mayores y en los que se basan algunas de las dosis para poder tener cambios inmunológicos durante esta inmunoterapia. Entonces vamos a juntar esta preparación o mezcla solo alergenos recombinantes de grupos específicos a los que necesitamos
y con esto vamos a tener nuestra composición final o nuestra potencia conocida en extractos moleculares para uso clínico. Y eso es lo que normalmente intentamos hacer cuando utilizamos alergoides. Por eso es importante saber cuál es la composición. Hay diferentes casas comerciales que los producen. Obviamente cada una de ellas tiene sus especificaciones en particular, pero a grosso modo, en términos generales, todos utilizan este mismo proceso de preparación. Y la potencia de estos extractos, pues la podemos medir en microgramos por mililitro, porque sabemos específicamente cuál es la cantidad y la concentración que se tiene de cada uno de estos alergenos. Y durante este proceso se pueden hacer modificaciones específicas, que es la polimerización en diferentes compuestos. Se pueden añadir grupos carboxilo y en ese sentido nos darán una expresión de, de los epítopes antigénicos con la capacidad de inducir una respuesta inmunológica, pero reduciendo de manera significativa las reacciones adversas. Y es por eso que mm, se considera que pueden ser los extractos alergénicos más seguros en relación a su uso clínico. Pero vamos a tener como diferentes características en esta formación de extractos recombinantes. Lo que podemos hacer es, conociendo las secuencias de estas proteínas, los epítopes antigénicos en los que estamos seguros que hay una unión de esta IgE, lo que se ha dado a la tarea es de poder diseñar diferentes formas de extractos donde vamos a tener solo aquellos que son capaces de inducir interacciones en los receptores de las células T, aquellos fragmentos que son importantes para nosotros, que los podemos oligomerizar o polimerizar, aquellos que solamente van a tener las secuencias que nosotros queremos con proteínas acarreadoras, o aquellos que pueden tener eh, conformaciones tridimensionales específicas de acuerdo a las proteínas que podamos agregar para tener una mayor o una menor exposición de estos epítopes antigénicos. Entonces, no es lo mismo tener antígeno recombinante y que se exprese de manera natural sin ningún cambio, a tener solamente algunos fragmentos de estos péptidos o a unir fragmentos de diferentes epítopes antigénicos o a oligomerizarlos o polimerizarlos o a utilizar proteínas con pliegues específicos para poder expresar una superficie mayor de contacto con estos epítopes antigénicos. Si se dan cuenta, esto no es algo nuevo, la información está disponible más o menos desde hace unos 10 o 12 años, que es lo que se ha estado intentando hacer con el tiempo para la utilización de estos extractos como uso clínico rutinario. Entonces, una vez que tenemos en contexto qué es un alergeno recombinante y cómo es que obtenemos esta hipoalergenicidad y a lo que comúnmente llamamos alergoides son aquellos que están polimerizados o aquellos que son oligomerizados y que contienen solamente estos extractos de estos componentes moleculares específicos de alergenos mayores en diferentes proporciones. Pues una vez que tenemos esto, lo que a mí me gustaría es mostrarles cómo vamos a decidir en qué vamos a utilizar. Entonces, de las dosis de los extractos naturales para inmunoterapia, tenemos que independientemente de la vía que utilicemos, siempre tenemos esta indicación de inmunoterapia que sabemos que son en aquellos pacientes que no tengan una respuesta clínica favorable con el tratamiento farmacológico o con la evitación de los halógenos, en los que tengan efectos colaterales del uso crónico de medicamentos, son aquellos en los que principalmente vamos a tener esta indicación de la inmunoterapia, donde queremos modificar la historia natural de la enfermedad
pero tomando en cuenta estas indicaciones específicamente en patología de rinoconjuntivitis, rinitis, asma o dermatitis atópica, que todas ellas han mostrado una evidencia en los ensayos clínicos en el beneficio que puede otorgar la inmunoterapia. No es una clase específica de inmunoterapia, sino solo poner en contexto que los alergoides se pueden utilizar para agentes como los ácaros, los pólenes de árboles, en aquellos que tengamos proteínas específicas con PR10 o like, el grupo 1, el grupo 5 de pastos, que son las beta-expansinas, las ribonucleasas y los específicos de epitelios de animales, como pueden ser KNF1, KNF5 y FL1. Entonces, vamos a concentrarnos un poquito en esta parte de cuál es la comparación entre las dosis. Sabemos que la mayoría de los extractos naturales, los alergenos, vienen en concentraciones de 1 en 20, No específicamente sabía para los pólenes de árboles. no sabía, había un O proceso que incluye la afirmación Fer, de Fer, 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 la Fer. Exacto, gracias, Fer NB. Bueno, estos pólenes, pues no tenemos claro cuáles son todos los compuestos, por eso lo ponemos como 1 en 20 en peso-volumen. Y sabemos que para las dosis sublinguales necesitamos 30 veces la dosis indicada para la aplicación subcutánea, que podrían ser de 75 a 150 microgramos por mes. Y para la dosis subcutánea de 0.5 en 1 en 100 o en 1 en 200, que podrían equivaler entre 2.5 y 5 miligramos por mes, independientemente de la fórmula que utilicemos para llegar a una concentración. En nuestro instituto utilizamos 5 mililitros para su preparación y teniendo en cuenta que queremos alcanzar una dosis mensual de entre 76 y 81 miligramos por mes en el objetivo para sublingual. Y cuando utilizamos los pastos que están estandarizados, sabemos que son 100,000 baos por mililitro. El Fleum platense, como representativo de grupo, eh, principalmente para grupo 5, incluiría a todos los que son estos pastos asociados a las poáceas, dactylis, poa, tuca, sweet vernal, lolium perenne, que prácticamente tienen misma beta-exancina y la misma ribonucleasa, pero estandarizamos en relación a la ribonucleasa. Sabemos que hay diferentes marcas para poder documentarlo, pero la que utilizamos en el instituto es esta en particular. Tenemos 675 microgramos por mililitro. En teoría, referido, más que medido, referido por la casa comercial de la ribonucleasa. Y sabemos que para sublingual necesitamos una dosis de 450 microgramos por mes, por lo menos para el grupo 5. Y en la subcutánea de 10 a 20 microgramos por mes para grupo 5, o lo que equivaldría de 1,000 a 4,000 baos por mes. Para su preparación sublingual, pues estaríamos hablando que necesitamos de 70,000 baos por mes o 472,5 microgramos por mes, estimados de este alergeno malo. En relación al resto de los pastos, sabemos que la estandarización para Cynodon dactylum, que es representativo del grupo 1 y que carece del grupo 5, pues la estandarización va de 10,000 baos por mililitro, y la casa comercial nos explica que hay un rango, un promedio en este rango de 280 microgramos por mes, por mililitro, en el componente de la beta-expansina, y que si necesitamos 30 veces la dosis para subcutáneo, pues estaremos hablando de 9,000 a 45,000 baos por mes, y en relación a la dosis subcutánea de 300 a 1,500 baos por mes, lo que nos da una dosis mensual aproximadamente de 11,640 baos por mes para poder alcanzar estos cambios inmunológicos. No los quiero de alguna manera distraer con tanto detalle en relación a concentraciones, pero bueno, tenemos lo mismo para los ácaros, que la estandarización es muy similar. Lo que cambia es las indicaciones que tenemos para subcutáneo de 5,000 a 2,000 AUS por mes, y que si queremos hacer al menos una inmunoterapia adecuada de forma sublingual, pues estaremos llegando a dosis de entre 150 y 160 microgramos de los alergenos mayores.
están documentados, que principalmente son DERP1 y DERF1 o DERP2 y DERF2, sobre todo cuando se utilizan mezclas, pues tenemos un rango específico de estos cuatro, por eso a veces necesitamos solamente alguna de estas dos fuentes para poder tener la mayor concentración considerando su homología. Y en los epitelios de animales, pues sabemos que en perro puede haber diferentes concentraciones, tanto en 1 en 10 como en 1 en 20. Nuestra dosis objetivo en sublingual son 150 gramos por mes y nuestra dosis objetivo es 0.5 de 1 en 100, 5 miligramos por mes para subcutáneo. Y en relación a la parte de gato, que este es donde más dosis se utiliza para sublingual, la estandarización está de 10.000 baos por mililitros, las dosis para subcutáneo van de 1.000 a 4.000 baos por mes, y 30 veces más, pues son de 30.000 a 120.000 baos por mes, lo que equivaldría a nuestra preparación, o, eh, más o menos una concentración de 29.000 o 30.000 baos mensuales. Por eso es que se utiliza tanto extracto en este tipo de alérgenos para poder alcanzar esta dosis en cuanto a lo que consideramos una terapia sublingual. El objetivo de todas estas presentaciones es también ver que hay algunas estandarizaciones aún con proteínas nitrogenadas, sobre todo para la parte de los hongos, y que aunque tenemos especificaciones de la dosis de mantenimiento 0.5 de 1 en 100 y 30 veces su dosis para sublingual, pues estamos a 159 miligramos por mes, eh, específicamente para la parte de los hongos, pero estos miligramos están dados por las proteínas nitrogenadas. Ahí sí no sabemos sus concentraciones de alérgenos mayores y esto va muy de acuerdo con la primera imagen que les mostraba. Es nada más la mezcla de estas proteínas en donde sabemos que las tiene porque tienen bases nitrogenadas. Si no, no podemos discernir qué otros componentes tiene, menos la cantidad de proteínas se puede medir con esta técnica de estandarización. Y la parte de la cucaracha, que son los menos pacientes monosensibilizados, pues solo se sugiere utilizarla por forma subcutánea, que esa es la recomendación en las guías, ya que no ha mostrado tanta evidencia si se utiliza de forma sublingual. Siempre hay que considerar la reactividad cruzada que existe con las tropomicinas, sobre todo por los componentes de la tela germánica y periplaneta americana, la G7, Pera A7, y la reactividad cruzada que existe con DERP10, que pudiera darnos una positividad en las pruebas cutáneas para ambos, pero en realidad no ser un alérgeno genuino relacionado con BLAG1 o BLAG2 o la cistenilproteasa. Pero bueno, ¿qué sabemos? Tractos recombinantes, ¿qué podemos decir? Esto, toda esta primera sección, bueno, la parte anterior, la sección anterior, era para darnos un contexto de qué dosis estamos utilizando, cuánto le ponemos en subcutáneo, cuánto le ponemos en sublingual, pero realmente estas dosis aplican también para lo que son los extractos recombinantes hipoalergénicos como los alergoides. En relación a eso, lo más importante es que las nuevas guías, sobre todo en la parte, este es un artículo español, donde nos dan una revisión completa de todas las indicaciones para inmunoterapia, nos explican con mucho detalle en esta imagen que vamos a elegir esta inmunoterapia basados en la historia clínica, enfermedad alérgica, los resultados de las pruebas cutáneas, pero vamos a tomar en cuenta siempre lo que son los extractos por componentes moleculares y vamos a dividir a estos pacientes en monosensibilizados, oligosensibilizados o polisensibilizados. Y vamos a elegir la inmunoterapia de acuerdo al alérgeno mayor, componente molecular específico. De estos tenemos varias fuentes, los que son proteínas naturales purificadas o los que son
proteínas o marcadores no glucosilados y que son los que utilizamos para identificar a nuestros componentes. Hablamos de pastos, principalmente pastos tropicales, subtropicales, rosáceas, solazas y malezas. En ese sentido, una vez que hemos elegido o identificado a estos componentes moleculares, pues vamos a utilizar nuestra inmunoterapia dirigida a, de preferencia a estos únicos extractos. ¿Por qué es importante resaltar eso? Porque si no estamos identificando ninguno de estos componentes, la eficacia de nuestra inmunoterapia será incierta. Si estos componentes están negativos, la eficacia de mi inmunoterapia es incierta o la respuesta clínica que estoy esperando es eh, no favorable y entonces lo único que estamos haciendo es seleccionando inadecuadamente a nuestros pacientes o considerar otra posibilidad que en esta parte de los pacientes que están polisensibilizados es considerar la presencia de panalergenos. La presencia de los panalergenos principalmente está relacionada con identificar a las polcalcinas o a las profilinas que si están presentes eh, en nuestro paciente se han identificado, además de tener a los componentes moleculares de los alergenos mayores, sabemos que esta inmunoterapia va a perder eficacia o va a ser una eficacia menor a la que estamos esperando. Entonces ya con este contexto, pues podríamos hacer un análisis muy específico de cada uno de nuestros pacientes y poder decir, no solo no he identificado alergenos mayores, que ya altera eh, la utilidad o la eficacia de mi inmunoterapia, sino que tengo panalergenos demostrados, lo cual van a limitar más la eficacia de esta inmunoterapia. Por eso es muy importante poder basarnos en el estudio no solo de las pruebas in vivo, sino de las pruebas in vitro, en la elección de la mejor inmunoterapia para cada uno de nuestros pacientes. Y si tenemos la capacidad de hacerlo a través de estos alérgenos recombinantes, pues también tenemos la capacidad de elegir qué tipo de extracto hipoalergénico recombinante voy a utilizar. Les pongo este en particular porque es con el que más estoy familiarizado en la práctica clínica, un poco más de experiencia, pero no es la única marca, no es la única casa comercial. Cada uno de ellos tiene su propia información, pero al menos conocemos la información de este y por eso es que utilizamos este como ejemplo. Entonces, tenemos claro que los extractos específicos con los que podemos utilizar, ejemplos de ellos, los ácaros, el gato, el perro, todo lo que son las gramíneas que corresponden a los pastos, principalmente a las beta expansinas y a las ribonucleasas, pues hemos identificado que por técnicas de lisa hay al menos 4 microgramos por mililitro de los alérgenos mayores en relación al grupo 1 de los ácaros, 2 microgramos por mililitro son al DRP2 en los ácaros y tenemos una mezcla completa porque tenemos tanto DRF1 como DRF2 con las mismas concentraciones. No se han identificado o no se han aplicado estudios de densitometría, pero sabemos que la presentación de estos alergoides vienen unidades terapéuticas por mililitro. Entonces, ellos ofrecen como esta posibilidad de una inducción con 2.000 unidades de tratamiento por mililitro en su primera fase y un mantenimiento con 10.000 unidades terapéuticas por mililitro. En este caso y en esta tabla es muy fácil identificar cuántos microgramos voy a tener y cómo lo voy a comparar con las unidades terapéuticas por mililitro. Entonces, si sé que del grupo 2, nos sacan, RP2, tengo 2 microgramos por mililitro,
mi dosis de mantenimiento van a ser 0.5 mililitros de 10.000 unidades, pues prácticamente estaré ofreciendo alrededor de 0.5 microgramos o un microgramo de forma mensual en su dosis de mantenimiento. Entonces, por esta razón es que es importante para nosotros tener esta información y poder utilizarla en nuestro beneficio con fines, ahora sí que de conocimiento básico de qué es lo que le estoy aplicando a mi paciente y qué es lo que estaría esperando en los cambios inmunológicos. Entonces, a mí me hace como mucho sentido poder compararlo con lo que habíamos visto antes. Si se dan cuenta, la comparación con las guías en extractos naturales, pues nos hablan de que las concentraciones pueden ir desde más o menos unos 150 microgramos de este componente mayor, que vamos a estar utilizando una dosis aproximada de 0.5, que sería más o menos entre 75 y 100, y la dosis de mantenimiento, pues al menos 1000. Entonces es muchísima la diferencia en relación a la concentración, una vez que está polimerizado y que nos permite tener un mayor perfil de seguridad, porque disminuye la alergenicidad, se mantiene al menos la inmunogenicidad, la diferencia es abismal. Entonces, este es un ejemplo en cada uno de ellos, cuánto tenemos de FeLV1, cuánto tenemos de KNF1, cuánto tenemos de grupo 1 y del grupo 5, cuando utilizamos pastos como el fleum, y como por densitometría pues alcanzamos concentraciones hasta de 25 microgramos por mililitro. Esto sí es un poquito más comparable con lo que tenemos en las guías para extractos naturales. Y bueno, de nuestra dosis de inducción, de los días que se utilicen, de los frascos que se utilicen, pues siempre queremos llegar a un mantenimiento entre 3 y 5 semanas de estos componentes que serán entre 1 y 2 microgramos por mes o de 7.5 a 12.5 microgramos por mes, dependiendo del extracto que utilicemos o de la fuente alergénica al que el paciente esté sensibilizado, para llegar a completar al menos 36 dosis o sus 3 años de tratamiento efectivo. Eh, Ese es como cuál es la elección de la dosis, cuál es la comparación con los extractos naturales, pero también tenemos una comparación con los cambios clínicos. Entonces, cuando utilizamos alergoides, ya sean polimerizados o carboxilados o carbamilados, lo que vamos a tener es una disminución en los scores de síntomas, principalmente en los pacientes. Se van a medir escalas visuales análogas de síntomas antes del inicio de la inmunoterapia, en el primer año de inicio de la inmunoterapia, al final de los 3 años de inmunoterapia y 2 años posteriores, de 1 a 2 años posteriores a concluir la inmunoterapia, y pues vemos que esto se mantiene a la baja significativamente. Entonces, también lo tenemos por enfermedad, no solo como una entidad de síntomas aislados, sino qué sucede si es solamente conjuntivitis, si es conjuntivitis de rinitis, si es conjuntivitis rinitis y asma o únicamente asma. Y el efecto en la disminución de los síntomas, utilizando escalas objetivas como las escalas visuales análogas, pues es el mismo. Antes de iniciar la inmunoterapia, los valores son muy altos, en el primer año muy significativamente, al final de la inmunoterapia es muy significativo, pero no solo eso, sino que es persistente en el tiempo, menos en este estudio en particular, pues se midieron hasta 2 años posteriores al término. Estamos hablando de 5 años posteriores al inicio de la inmunoterapia. ¿Qué sucede a nivel inmunológico? Los cambios inmunológicos suelen ser muy importantes. Hay mediciones principalmente con pruebas de activación de basófilos, donde vamos a ver esta disminución de la expresión de estos receptores, que se ve sobre todo aumentado en los extractos que tienen no solo alergoides, sino que están carbamilados o polimerizados
vamos a ver que hay una mayor disminución de esta expresión comparado con los extractos naturales. Entonces, estas gráficas lo que pretenden es, a lo mejor no adentrarnos en detalles en cada uno de ellos, sino saber que esta expresión en los receptores de activación de basófilos CD63 y CD203, en esta concentración comparado con controles, pues es mucho mayor cuando utilizamos alergenos recombinantes hipoalergénicos o conocidos como alergoides. Vamos a tener una menor inducción de respuesta en el tiempo, independiente de concentraciones. Es importante tomar en cuenta esto, pero también es importante mencionar que tenemos estudios de inhibición. Esto quiere decir que a los diferentes extractos alergénicos lo que podemos hacer es ver qué tanta IgG se produce, contra qué va dirigida esta IgG, principalmente IgG4, y qué tanto bloquea la interacción con, o qué tan fuerte es la unión con este epítope antigénico, y qué tanto inhibe o evita la unión con una IG específica del masófilo sensibilizado. Entonces, en el ejemplo utilizaron el Toluene perenne, el OLP1, en este caso, pues, eh, sabemos que es una beta expansina, y nos muestran todas las secuencias de aminoácidos donde nos van a decir cuáles son los epitopes antigénicos más importantes. Y nos los ponen en colores. Nos van a poner el rojo, el azul, el café, el morado, el gris, el naranja. Al final me parece que es un poquito más azul, morado, rosita tenue. Y nos lo van a mostrar en la estructura tridimensional en qué región específica se encuentra. Entonces aquí es donde, al menos para una beta expansina, vamos a tener las diferencias en la producción de estos anticuerpos inhibitorios, IgG, IgG4 principalmente, eh, pero que ya no es tan abstracto. Poder utilizar alergenos recombinantes con características de polimerización o oligomerización nos van a permitir saber específicamente en qué región de esta de tu expansión estoy produciendo mayor o menor cantidad de inhibición, y que esto se traduce en la eficacia clínica de la que platicábamos hace un momento. Y ya como parte final de la clase, me gustaría poner también sobre la mesa algunas controversias. Estas controversias iniciaron hace muchos años, más o menos como en 2007. Margarita Grum y el grupo alemán dijo, ok, sabemos que los alergoides pueden tener un mejor perfil de seguridad, pueden tener una disminución significativa de las reacciones adversas, tanto locales como sistémicas, y que son muy seguros de usar. Y eso lo muestran en la diapositiva que están viendo del lado izquierdo, en la liberación de histamina. Entonces van a ver cómo los extractos naturales tienen una mayor producción de histamina, disminuye significativamente cuando utilizamos extractos mezclados con aluminio como coadyuvante, pero disminuyen aún más cuando utilizamos los alergoides con estas moléculas que nos sirven para aplicarlos de forma de depósito. Entonces, vemos que sí, la alergenicidad disminuyó muchísimo, pero se puso en tela de juicio la inmunogenicidad. Entonces, este fue un estudio experimental. Utilizaron animales de laboratorio, principalmente conejos, para ver qué tanto se generaba una respuesta de transformación en los linfocitos T una vez que se exponen a estos alergoides con o sin aluminio para su absorción. Entonces lo que ponen de ejemplo es un BED-B1 con un extracto natural donde sí hay una respuesta
esperada por los linfocitos T, pero que esta respuesta se puede ver disminuida en interacción con los alergoides o los alergoides con moléculas que favorecen su depósito y su absorción. Entonces ellos, pues prácticamente en la discusión ponen sobre la mesa de, bueno, ok, sí disminuye la inmunogenicidad, pero hay algunos estudios que nos dicen que la inmunogenicidad se mantiene o es mayor y tengo este, que es experimental, donde puedo decir que al menos la respuesta en células T o epítopes T específicos no es tan importante en comparación con los extractos naturales. Y entonces, para poder limpiarnos un poquito como más que limpiarnos sería como para poder ver un poquito mejor todo el contexto, tanto los estudios que muestran evidencia a favor como los que muestran evidencia en contra, y poder evitar sesgos, es lo que más nos sirve para poder decir si funciona o no, es la evidencia. Entonces, principalmente el equipo alemán con Oliver Praff, que ha dado la tarea de hacer ensayos clínicos comparados con placebo, con las diferentes enfermedades como bronquitis y asma, para poder decir si la utilización tanto de extractos hipoalergénicos con alergoides, incluso con los naturales, pero en este caso en particular con el uso de alergoides, tiene un mayor beneficio en relación a disminuir los síntomas, disminuir el uso de medicación, incrementar la calidad de vida, tener cambios inmunológicos. Y bueno, esta revisión sistemática y metaanálisis pues, nos dice que hay una tendencia significativa del beneficio que existe al utilizar los extractos contaminantes hipoalergénicos versus el placebo. Y que lo que requerimos es diseñar más ensayos clínicos doble ciego comparado con placebo para poder tener una evidencia contundente y refutable al beneficio. Pero al menos se ha demostrado que para rinitis, conjuntivitis y asma, el uso de los alergoides favorece en comparación con el placebo en todas las esferas e incluso muestra un mayor perfil de seguridad, lo cual nos estaría diciendo que a pesar de algunos ensayos experimentales en cuanto a la inmunogenicidad, pues el beneficio va a ser mayor cuando utilizamos este tipo de estrategias. Y pues llegamos a esta parte final donde abrimos la sesión para dudas o comentarios en particular. Y con eso dejo de compartir mi pantalla para escucharlo. Oh, buenos días. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos, Doc? Un Bien, favor, bien. en Sí. cuanto a algunos colegas que están utilizando ya alergoides, han estado presentando como reacción adversa entumecimiento en el sitio de aplicación más o menos 1 o 2 semanas posterior a la dosis. Revisamos un poco y pues vimos que tiene cierta relación con las cantidades, las concentraciones de hidróxido de aluminio que pueden tener, que dan como una hipersensibilidad tipo 4. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada para estos pacientes, ya que pues clínicamente van bien, pero a veces este efecto adverso puede hacer retroceder en la terapia? Sí, fíjate que está bien descrito también la formación de granulomas, de granulomas asociados al excipiente o en este caso al adyuvante para la mayor absorción. Entonces, si el entumecimiento en el brazo es muy significativo, digamos, o sea, no solo en el sitio de la aplicación, sino que sea todo el brazo que dure mucho tiempo, ahí tendríamos dos opciones. Una es tratar de disminuir la dosis o la concentración para
digamos, limitar efecto adverso colateral o de plano suspender la inmunoterapia, que ese sería como los extremos en relación a los efectos colaterales que podemos tener. Y eso pues, lo tendremos que platicar de manera individual con ese paciente, dado el beneficio que estamos viendo en relación a su clínica de alergia, ¿no? Entonces, estas son las dos opciones. Hay algunos otros donde pudiéramos utilizar esteroide tópico, que ahí no sé qué tanto, porque no hay, eh, o al menos yo no la conozco con información tan clara sobre el efecto del esteroide tópico sobre la limitación de la respuesta, tanto de tipo inmunológica de TH2 a TH1, como porque sabemos que va a tener un efecto en la disminución de la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Entonces, a lo mejor no formas el granuloma, pero no sé qué tanto afecte esto a largo plazo en relación a los cambios inmunológicos que necesitas. Que no debería ser tanto, ¿no? ¿Qué podrías esperar? Pues que este depósito llegue al ganglio, en el ganglio se forme la respuesta inmunológica y no solo en el sitio de aplicación, que el efecto que quieres evitar es el del granuloma o la reacción del mismo. Entonces, podría ser una estrategia. Desafortunadamente no hay mucho que haya leído al respecto. Entonces, pues sí tendremos que individualizarlo y platicarlo con el paciente. Si es algo pues, no tolerable, considerar bajar la dosis o suspender, o utilizar el esteroide tópico con la evaluación posterior para saber qué tanto beneficio deja de otorgar. No lo creo. No particularmente te diría, pues muy probable que el esteroide funcione más a que evite el efecto de la inmunoterapia. Muy Perfecto, buena pregunta, gracias. Jorge. Sí. Bueno, para los que estuvieron rotando conmigo en estos últimos 3 meses, tuvimos un taller de la utilización de los alergoides en pruebas in vitro para que pudieran comparar cómo se da una reacción de prueba cutánea utilizando concentraciones específicas de los alergenos mayores sobre la piel con PRIC versus los extractos naturales. Pues, por ahí siempre hubo cierta discusión, por ejemplo, con el grupo de Colombia, de que para ciertos alergenos la respuesta en la piel era menor, eh, específicamente hablando no tenía positividad para los epitelios animales, solo veían respuesta en ácaros. La realidad es que si el paciente está sensibilizado y tú tienes muy claro qué concentración estás utilizando, ahí en ese aspecto, esa tablita no se las mostré, pero cada uno de los extractos para prueba cutánea viene con su propia estandarización, unos con microgramos por mililitro y algo del alérgeno mayor y algunos otros con la potencia de Hebs o de lo que es la pápula en comparación con la histamina eh, en pacientes sensibilizados. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario. El doctor Huerta quiera decirnos algo. Pues sería una ventaja, David, el que no haya reacciones locales o sistémicas. ¿Se han reportado reacciones anafilácticas a alergoides? En realidad no, doctor. De hecho, no se los puse ahí, pero de los artículos que sacamos de evidencia, hay una evidencia para cada una de las reacciones. Y no hay reacciones sistémicas como anafilaxia de los alergoides. Al menos hasta ahorita reportado. No quiere decir que no puede existir, dependerá de la sensibilización del paciente. Pero pues por eso seguimos dando la misma recomendación, que sea aplicado y supervisado en el consultorio, aunque sabemos que el perfil de seguridad es mucho más alto. Y en mi experiencia personal, la realidad con dosis altas, 0.5, corto plazo, lo que vemos es más o menos un eritema en el sitio de aplicación que puede durar a veces hasta 3 o 4 días, sentir esta sensación de granuloma o conocimiento en el sitio de aplicación, pero es algo tolerable. Entonces, realmente
ventajas en relación a los efectos colaterales muchísimo mayor, ¿no? ¿Y en el servicio de alergia ya lo están utilizando o todavía no? No, se tiene que hacer por licitación o compra directa. Muchos pacientes candidatos desde hace un par de años para poder utilizarlo, sobre todo los que tienen componentes moleculares, pero no, veremos si para esta próxima compra podemos empezar a incluir pacientes. Pero es parte de los objetivos del servicio. Hace muchos años, bueno, en los años 80, surgieron unos productos de la casa Dome que se llamaban Alpiral, que se aplicaban una vez por mes, y eran bastante efectivos, pero sí había reacciones eh, locales y sistémicas más o menos severas. E incluso en Inglaterra, donde se inició este tipo de terapia del Alpiral, empezó a haber muertes por anafilaxia. eh, no inmediata, sino 24, 48 horas después. Y eso hizo que en Inglaterra se suspendiera la inmunoterapia en su totalidad. ¿Y qué sucedió? Que se incrementaron las crisis de asma cuando se suspendió la inmunoterapia en Inglaterra durante unos 5 años más o menos. Cuando se suspendió por el gobierno, este, otros especialistas estaban felices de que ya los alergólogos no iban a poder utilizar inmunoterapia. Sin embargo, se observó que empezó a haber mayor número de hospitalizaciones y muertes por crisis de asma severa, y se llegó a la conclusión que las muertes se debió a, a personas no especialistas que utilizaban los antígenos en forma indiscriminada, sin llevar un esquema de precaución de desensibilización. Y finalmente, este producto de cada mes, yo lo llegué a usar con buenos resultados, pero después ya la Casa me lo suspendió por cuestiones de la FDA y en Inglaterra, ¿no? Esperamos que los alergoides en un futuro pues tengan alguna buena perspectiva, pero habrá que ver reacciones locales sistémicas, aunque se supone que no debe haber. Pero pues en esto no sabemos, ¿no? Al llegar a dosis elevadas. Y por otro lado, habrá que ver la relación costo-beneficio. ¿Tienes tú alguna información sobre este punto de la relación costo-beneficio? Pues sí, doctor, la realidad es que podría ser un poquito mejor en relación al costo-beneficio por la seguridad, los cambios inmunológicos y lo que implica a largo plazo en adherencia de tratamiento. Entonces, digo, no soy experto en análisis de costos, pero lo que hemos visto, al menos en la práctica diaria, es mayor el beneficio que el costo, incluso para el paciente, en ese sentido. No es una inmunoterapia mucho más costosa de lo que se otorga con los extractos naturales, tanto subcutaneos como sublinguales. Probablemente sea el mismo costo. ¿Y se han utilizado, tú que has revisado el tema, alergoides por vía sublingual? Sí, pero sobre todo, al menos mi experiencia es en la parte de Europa con tabletas, con alergoides en tabletas. Entonces, no tanto con las preparaciones en suspensión para su igual, experiencia personal, y la eficacia y la seguridad es la misma. Entonces, esa es la gran ventaja. Que muchos de los estudios que vemos, sobre todo cuando leemos la parte europea, y sobre todo cuando hablamos de la parte sublingual, ellos están hablando de tabletas con alergoides, no tanto la suspensión oral preparada con mezcla, que eso es más la parte americana y que tampoco están tan, bueno, al menos esa es mi impresión, a lo mejor me falta ir más de Estados Unidos, pero tampoco están utilizando tanto los alergoides, ¿no? Son como un poquito más tradicionalistas y lo vimos en los cursos de inmunoterapia en Compedia, cuando
vino el doctor Brian Martí, que nos explicaba un poquito de la preparación de estas vacunas, como si es el método más utilizado por los alergólogos en Estados Unidos. Y en Italia, ahora que estuviste una pasantía, ¿ya lo empezaron a utilizar? No, ya llevan años, doctor, años luz atrás llevamos. Allí utilizan todo, dependiendo de las características del paciente. Los alergoides inyectados para los alergenos con mejor estandarización, como pueden ser los ácaros, las tabletas con hipoalergénicos para las gramíneas, e incluso cuando no hay otra opción, utilizan extractos naturales, pero con estandarización con dosis terapéuticas o de calidad de vida. ¿Sí? Y también me tocó ver de todo, la anafilaxia, manejar anafilaxia post-inmunoterapia. No es lo habitual, pero digamos que en el espectro de todo lo que puedes utilizar, tener esa experiencia, pues te da una perspectiva diferente. ¿Me recuerdas en qué hospital estuviste? En el Hospital Universitario de Padua. Correcto. Mira, hay una pregunta de Quique que no había visto ahorita veo el chat. Dice, ¿cuánto tiempo se ha reportado la eficacia sostenida en alargoide después de terminar? Lo que les mostré ahorita en el estudio de 2022 es que se puede mantener hasta 2 años después, pero lo que hemos visto en algunos otros estudios es que puede durar hasta 12 años. Y por ahí hay algunos, sobre todo los españoles, que están diciendo que en la práctica clínica pueden ver hasta 15 años. Entonces, la diferencia entre los cambios inmunológicos sostenidos parecieran ser mejor con el uso de los alergoides. Si quieres, después nos echamos un clavado para ver esa revisión. Sí lo pensé cuando estaba haciendo la clase, pero creo que la clase de hoy era más bien como para presentarte en qué panorama estamos, y una segunda clase podemos echarnos un clavado para ver este tipo de detallitos en relación a la eficacia. Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas y comentarios, creo que podemos dar por concluida la sesión y regresar a nuestras actividades. Y pues, saludos, Doc. Muy buen día y muchas gracias por tu presentación y tu entusiasmo por nuevos métodos. Bye.